A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, un gusto de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la Bolsa de Valores, pero vamos a tener un matiz diferente, porque lo que es necesario es recordar siempre que la memoria institucional es el legado que tienen las organizaciones. Y hoy vamos a hablar con el portador de ese legado, que es Juan Acosta, de lo que significó la creación, cuáles fueron las causas también de la creación de las bolsas de valores ecuatorianas y cómo fue su primera etapa de trayectoria. Juan Acosta Andrade es uno de los operadores, en este caso ahora es el presidente de Conbursátil, una casa de valores que está desde el inicio de las bolsas de valores en el Ecuador. Entonces conoce toda la historia. De ahí que digo que es el portador de un legado que es necesario para entender las razones, pero también para entender los valores que se han ido impregnando durante el tiempo en las instituciones. Bienvenido, Juanito, es un gusto tenerte aquí y comencemos por pedirte que nos cuentes a quién se le ocurrió esta idea, cómo nació, cómo se gestó la idea de tener bolsas de valores en el país. Muchas gracias, Mónica, y un saludo a los televidentes. La Comisión Nacional de Valores Corporación Financiera Nacional, que así se llamaba, a finales del año 69, promovió la creación de las bolsas de valores tanto en Quito como en Guayaquil en base de una ley legislativa, si mal no me equivoco, la ley 111, que disponía la creación de las bolsas de valores. Fue una sociedad anónima promovida por la Corporación Financiera Nacional tanto en Quito como en Guayaquil. En Quito empezó a funcionar la Bolsa de Valores de Quito S.A. en esa época, C.A. en esa época, compañía anónima, el 11 de agosto de 1970. Y en la ciudad de Guayaquil empezó a funcionar tal vez 15 o 20 días después, pero en todo caso, o a finales de agosto o primeros días de septiembre de 1970. La Corporación Financiera hizo pública la invitación a la gente a que suscriba acciones y la diferencia la cubrió la corporación. Si mal no me equivoco, las bolsas de valores en esa época nacieron con un capital de alrededor de $2 millones de sucres. Y en el que recuerdo bastante conceptualmente, más o menos el 35% en el caso de la Bolsa de Valores de Quito fue suscrito por accionistas, personas naturales o jurídicas, privadas, y el saldo cubrió la Corporación Financiera. En el caso de Guayaquil fue un poco más alto, tal vez un 80% cubrió la corporación y alrededor del 20% cubrieron las empresas o las personas naturales o jurídicas. Es decir, que se crean las bolsas de valores en el Ecuador como instituciones que tienen participación pública y también participación privada. Claro. Y entiendo yo, recuerdo también que existieron algunos personajes del sector privado que apoyaron esto y que son los que le dieron el impulso a la CFN para que se haga realidad esta figura tan extraña para el Ecuador en ese momento como las bolsas de valores. Así es. En el Ecuador de esa época, antes de el funcionamiento de las bolsas, habían dos empresas
serias en la ciudad de Quito y una empresa también seria en la ciudad de Guayaquil que se dedicaban a la negociación de papeles fiduciarios. La una se llamaba inclusive con ese nombre en la ciudad de Guayaquil, Pafisa, era de propiedad de un señor Torres, no recuerdo su nombre ahorita, y en Quito eran dos empresas, una muy tradicional y muy antigua, que era Jaramillo Arteaga, y la otra ya existía y con bastante éxito también, que era Proinco. En el caso específico, al inicio de la creación de las bolsas de valores, tanto Jaramillo Arteaga como Pafisa ayudaron e impulsaron. Yo no, con esto no quiero decir ni mucho menos que en quienes manejaban el grupo Proinco en esa época no lo apoyaban, pero estaban más bien un poco a la expectativa, expectantes a ver qué iba a pasar. Pero en muy poco tiempo, tal vez menos de 30 días, también fueron parte activa del mercado de valores de esa época. Y en esa época se podía ser parte de las bolsas de valores no solamente por ser una persona jurídica, una compañía, sino que los intermediarios, personas naturales, también lo eran. Claro, es que la estructura de esa época permitía que, primero, y tengo entendido que es una figura muy antigua del Código de Comercio, la existencia del agente de bolsa. Y en esa época, según la legislación vigente para la creación de estas instituciones o de estas sociedades, los agentes de bolsa eran todos por obligación personas naturales. Y los agentes de bolsa podían tener a su vez apoderados. También personas naturales. Entonces se crearon una figura en una especie de un pequeño híbrido contable que fueron los puestos de bolsa. Los puestos de bolsa sacó la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil a la venta en el año 70, más o menos, no recuerdo si fueron originariamente alrededor de 20, muchos de ellos comprados por personas naturales o otros comprados por personas jurídicas. Pero quienes operábamos activamente en el mercado éramos los agentes de bolsa o sus apoderados. Así es. Recuerdo yo, cuando ingresé a la bolsa, de operadora precisamente, o en ese momento de agente de bolsa, que existían esos puestos de bolsa, algunos activos y otros inactivos. Activos que tenían a personas naturales trabajando permanentemente o eran dueños de esos puestos, y también inactivos que estaban esperando a que se dé un gran boom en la bolsa para que funcione de una manera muchísimo más importante de lo que llegó a funcionar. Todo eso llevó a hacer reformas legales, y entre esas reformas legales las bolsas dejaron de ser compañías anónimas y pasaron a ser corporaciones civiles. Yo siempre digo que fue el pico de la ola, porque en otras partes del mundo las bolsas de valores, que eran corporaciones civiles, estaban pasando a ser sociedades anónimas, lo que se llama la desmutualización de las bolsas. Sin embargo, nosotros comenzamos a ser corporaciones civiles en el año 93. Así fue. Y recuerdo también que en ese momento, y lo mencioné en un programa pasado, hubo una forma bastante equitativa para compensar a los accionistas de la primera bolsa de valores compañía anónima, que habían invertido no solamente su dinero, sino que también habían puesto su riesgo, y se llamó a compañías auditoras para que hagan una valoración, y existían dos valoraciones, y la ley decía que se les pagaría a estos inversionistas con el valor de la mayor que diera una de las auditoras. Y hubo todo un proceso, recordarás tú, de transformación, y también hubo un proceso de negociación de los puestos de bolsa. Tal vez tú te acuerdas con más detalle de eso, que nos puedas contar, y cuál fue el impacto de dejar de ser una compañía anónima y pasar a ser una corporación civil sin fines de lucro. A ver, sí, lo que tú planteas conceptualmente es correcto. En el año 1970, en América Latina eran las únicas bolsas, sociedades anónimas, las ecuatorianas.
ninguna otra en América Latina era sociedad anónima, y habían 2 o 3 bolsas muy antiguas, como es el caso de la Bolsa de Santiago de Chile, o en esa época que estaba dividida en 2, la Bolsa de Buenos Aires. Y el Merval. Exactamente. Igual en esa época todavía había en Brasil 2, la de Río y la de Sao Paulo. Así es. Todas ellas, en Colombia, etcétera, todas eran corporaciones civiles. En el mundo, en los años 70, no habían bolsas de valores, sociedades anónimas. El año 93, que se dicta específicamente la Ley de Mercado de Valores, la primera Ley de Mercado de Valores en el gobierno del arquitecto Durán Ballén, se deja la figura de sociedad anónima y se pasa a más bien lo que estaba quedando en el mercado bursátil mundial, que eran estas corporaciones, pero ya empezaba, como tú bien mencionas, la tendencia de la desmutualización, aunque todavía formalmente, creo que salvo Inglaterra, creo que ninguna otra de las grandes del mundo se habían ya transformado. En efecto, es que ahí, si analizamos el concepto desde el punto de vista técnico-contable, cuando la Bolsa de Valores, sea de Quito o de Guayaquil, sacaron los puestos de bolsa, esos ingresos del puesto de bolsa fueron ingresos ordinarios del ejercicio en que salieron a la venta. Y entró directamente al estado de pérdidas y ganancias. De las bolsas. De las bolsas. Pero ya con los años, en el fondo era una especie de, que no se me malinterprete la palabra, pero quiero llegar al concepto contable, era una especie de pasivo híbrido, porque para poder tú ser agente de bolsa tenías que tener el puesto de bolsa. Por lo tanto, para poder operar, era un activo para mí el puesto de bolsa, el agente de bolsa. Y me pongo yo en primera persona, porque en esa época ya estaba en el mercado. Con la transformación, yo iba a perder ese activo, porque no reflejaba en los activos o pasivos de la bolsa esos puestos de bolsa, porque ya esos entraron en el estado de pérdidas y ganancias, y el resultado final pudo haber sido utilidad, que se pudo haber repartido. O sea, entonces, justamente una de las serias discusiones que hubo sobre este tema de la transformación era reconocer un valor equitativo, evidentemente equitativo, para los propietarios o copropietarios, porque tú recordarás que así se llamaba, de los puestos de bolsa. Y en efecto la ley creó algunas disposiciones transitorias, una de ellas que obligaba a que 2 auditores independientes evalúen ese pasivo intangible, por decirlo así, y se vea la forma de que sea reconocido como parte del capital de la casa de valores, porque ahora sí ya viene, con la ley viene la figura jurídica obligatoria de ser sociedad anónima para casa de valores, y ya desaparece conceptualmente el viejo concepto del agente de bolsa. Sí, así es. Yo quiero regresar a la etapa anterior de la transformación, porque creo que ahí hay cosas muy rescatables, y una de esas es la palabra. Yo recuerdo que ingresé a la bolsa como agente prácticamente al finalizar la sociedad anónima, y me encontré con un mundo de personas que operaban sobre la base de la palabra. Tenían autorregulación, pero era una autorregulación muy escasa. La regulación era la societaria, no era la apropiada, sino que era la misma regulación que se tenía para las sociedades anónimas, y algún dispositivo reglamentario que apoyaba el ejercicio de esta labor bursátil, pero en realidad lo que valía era la palabra. Me encontré con ese mundo en el que cuando uno hacía una operación tenía que respetarla sobre todo.
Convérsame sobre eso, Juan, porque creo que ese es parte del gran legado que dejó la Bolsa de Valores anterior a la Bolsa de Valores actual, que ya vamos a conversar. Ahora nuevamente es sociedad anónima. Claro. A ver, lo que tú acabas de mencionar es una cosa realmente muy importante y que a su vez tenía, y así lo dispone, tengo entendido hasta ahora, el Código de Comercio, que el agente de bolsa es fedatario, o sea, da fe pública. Por eso es que la palabra era tan importante, porque da fe pública. Para efectos, yo no soy abogado, pero como con todo el respeto, como se decía antes, sí soy medio quisca, el dar fe pública equivale a ser un notario para efectos bursátiles. Bursátiles, así es. Entonces, evidentemente, la palabra era prácticamente sagrada, ¿no? Sí, así es. Yo les voy a contar una anécdota. Estaba yo recién iniciada en este mundo bursátil y me contrataron unos clientes de Guayaquil. Y en ese momento no habían las transferencias que hay ahora, ¿no? Pues, que a uno le transfieren el dinero a la cuenta y todo se facilita, sino que había el cheque. El cheque. Entonces, estos señores tenían que pagar la compra de las acciones de una compañía y tenían que hacerlo en cheque. Y yo, como toda novata, tenía una desconfianza terrible de que si me llegará o no me llegará el cheque, porque en ese momento era un valor importantísimo el de la venta de... Claro. Me recuerdo de la compañía Mil Cambios, ¿sí? Entonces me trasladé a Guayaquil, aprovechando que estaba de vacaciones y nos íbamos para la costa. Pasé de regreso por Guayaquil, retiré el cheque, me entregaron en mis manos y yo con el cheque muy contenta lo puse en el panel del auto y hacía mucho calor. Entonces abrí las ventanas y el momento que abrí las ventanas voló el cheque. Nunca me voy a olvidar de esa escena en la que mi esposo y yo perseguíamos un cheque por la carretera por el aire y no lo terminábamos de encontrar, y la angustia que tenía, porque bueno, era un documento importantísimo para poder cumplir la operación, pero además la angustia de la novata, claro, manejando un cheque de montos muy muy altos y que si se perdía podía significar no que no me den otro cheque, sino la desconfianza del cliente. Claro, claro. Entonces uno vivía cuidando la confianza del cliente en el trabajo que hacía. La reputación era y sigue siendo, pero la reputación un elemento, un activo realmente de lo más importante para la operativa bursátil, y creo que sigue siendo. Evidentemente, evidentemente. Claro, hay que recordarse un poco. Y eso que tú ya estás hablando del año 93, que ya había jornada única bancaria. Claro. Pero yo soy de los que puedo contar que soy de la época en que había 2 jornadas en los bancos. Los bancos cerraban, si mal no me equivoco, o a las 2:30 o a la 1, y atendían a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y entonces, como en efecto tú bien lo mencionas, no habían transferencias bancarias todavía. Era un padecer. Era un padecer bastante complicado, bastante complicado. Cuando ya la Bolsa de Valores tuvo, como sociedad anónima, tuvo 2 locales. El primero, que todavía existe, el edificio El Benalcázar 100, que era en la planta baja, que luego fue la notaría de algún distinguido el doctor notario. Ulpiano Gaibor Mora. Exactamente. Todo ese local era la Bolsa de Valores de Quito, y que luego se pasó al local que existe hasta ahora en Avenida Amazonas y Carrión. Entonces, siempre, en el caso del local de la 6 de diciembre y Sodiro, no, si mal no me equivoco, no es Sodiro, bueno, y Hermanos Pazmiño, no habían bancos muy cercanos todavía. Y todavía tampoco es que había tantas agencias más o menos cerca, claro, de los bancos. Entonces, los bancos importantes de la época tenían 1 o 2 agencias o sucursales en todo el centro norte de Quito, que era en esa época. Y no era tan fácil, o sea, era un verdadero, no digamos que problema tampoco, pero teníamos, por lo menos yo recuerdo eso, y no solo en mi caso, sino de algunos colegas, algún tratamiento
deferente de los bancos, en el sentido de que se llamaba y se decía, voy a pasar para hacerle un depósito, para cancelar, etcétera, por el tema Ábrame de las transacciones. Y entonces sí teníamos un trato relativamente preferente por las circunstancias de horarios y como tú bien mencionas, casi no se manejaba efectivo por seguridad y las transacciones eran pagadas en cheque, y en esa época todavía no había el sistema del T+1, T+2, T+3, que hoy es el más común. Y peor solamente todavía, para que claro, nuestros televidentes conozcan, T+1 quiere decir el tiempo de cumplimiento. Cumplo en un día, cumplo en 2 días o cumplo en 3 días la transacción. Así es. Entonces, era complicado, pero yo diría que todos, bueno, en una época también de gente de muy buena calidad moral y humana, donde no había ninguna posibilidad de pensar en un eventual perjuicio por alguna circunstancia que también se podía haber dado, pero que nunca se dio en el caso de la Bolsa de Valores de Quito, y que hubo un caso muy aislado en la ciudad de Guayaquil, que fueron unas circunstancias muy especiales también, ¿no? Que no se crea que eso no era lo común. No era lo común, en lo absoluto. Sí. Pero es interesante, cuando uno ve para atrás, se vivió el inicio de la bolsa ecuatoriana haciendo toda esta tramitología de manera manual. Las operaciones eran manuales, eran de viva voz. Manuales. Se reunían, yo recuerdo, estaba en el colegio y pasaba por Benalcázar 100 y estaban los agentes de bolsa negociando los papeles, y todo era absolutamente manual. Pero en el 93, cuando viene la primera ley de mercado de valores, y yo sí estoy una convencida de que viene la modernidad de las bolsas de valores, que no ha sido tan rápida como otras partes del mundo, pero realmente tenemos que reconocer que ahora existe un sistema de compensación y liquidación que permite que se pague y que los documentos sean desmaterializados. Que fluya con mayor seguridad y rapidez. Y rapidez, que no había antes. Así es. Antes era caminarse Quito para poder hacer los depósitos, pagar al cliente, etcétera. Y junto a eso también vino en el 93 el gran cambio tecnológico de las bolsas, que creo que fue un shock importante para muchos de los agentes de bolsa que estaban desde el inicio, y que realmente se encontraron con que tenían que manejar la tecnología. Y lo que hizo la bolsa fue, recuerdo claramente, mantener todavía algo de las ruedas que se llaman de viva voz, es decir, presenciales, y también ir incorporando la tecnología. Evidentemente. Y ese es un cambio que empezó a venir, llamémoslo así, por partes. Si mal no me equivoco, al principio, hablando en la década de los 70, la rueda de bolsa solo duraba 1 hora. Puedo estar equivocado, pero casi seguro que era de 11:30 a 12:30. Sí. Pero luego se fue ampliando el horario de la rueda de viva voz, porque el negocio fue creciendo y lo permitía, y luego ya hubo la jornada única. Entonces, para efectos, tal vez la jornada única bancaria debe haber sido a finales de los 70 o principios de los 80, y entonces empezó ya la rueda de bolsa los últimos años. La rueda de viva voz empezaba a las 9:30 de la mañana hasta las 12 del día. Fíjense, señores, qué diferencia del inicio de la Bolsa de Valores ecuatoriana a lo que es actualmente. Si bien no tiene una negociación a nivel de otros países, también se debe a que la economía ecuatoriana es una economía más pequeña, y eso hay que estar conscientes. Sin embargo, la tecnología incorporada en todas las diferentes instancias del mercado de valores, en las bolsas, en los depósitos, la calificación de riesgo, los fondos, etcétera, y las casas de valores como intermediarias, que ahora tienen también alta tecnología, hizo que se cambie el mundo bursátil a partir del 93. Y tenemos en nuestras manos la obligación de seguirlo fomentando, porque, como hemos dicho en otras oportunidades, no solamente es el termómetro de la economía, sino que es el lugar en donde se puede transar con transparencia y verdadera competitividad. Muchísimas gracias por haber atendido este programa el día de hoy. Es nuevamente un gusto estar con ustedes. Gracias, Juan, por contarnos algo.
siempre se queda corto el tiempo y más con una persona que tiene un conocimiento y una memoria institucional bárbara. A ti muchísimas gracias y a los televidentes agradecerles la paciencia de escuchar y de ver. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.